Vale. Lo que os decía también desde el principio era que las estadísticas nos permiten tener una panorámica más grande de cómo es un jugador, de por qué funciona mejor en una situación u otra. Lo que tradicionalmente se miraba, por ejemplo, a nivel de tiro, ¿no? Esto sería ver el perfil del tiro de este jugador. Sería porcentajes de 2, de 3, de 1. Y, y si tiene un 50% de triples es buen triplista. Pero sin entrar a valorar, aquí que vemos los mapas, podemos valorar las zonas del campo, porque puede ser que tenga una tendencia o un acierto mayor a meter desde la derecha que desde la izquierda, o desde el centro, o de las esquinas. Y también lo que hemos comentado antes, situaciones de juego, porque puede ser muy bueno en catch and shoot, es decir, estando parado esperando que le llegue el balón, o puede ser muy bueno saliendo de indirectos, o puede ser muy bueno en pick and roll. Entonces, si le decimos a nuestro jugador que no tire porque es tirador, le estaremos incitando a estar quizá sobreprotegiendo en situaciones en las que no tiene tanto peligro y, quizá en otras que no pensábamos que tenía tanto peligro por concepto, sí que los números nos dicen que habría que taparlo más, ¿no? En este sentido, aquí sería el círculo rojo, es donde tendríamos que pararlo un poco, porque 45-46% en triples es un porcentaje bastante alto, y en catch and shoot, desde la izquierda, que tiene un 27%, le podemos dar un poco más de luz verde, ¿no? Que no hay que estar tan arriba, porque a lo mejor vamos a puntear por esa idea que tenemos de que es un tirador y tenemos que pararlo, y lo que hace es fintar, ir hacia adentro, generar ventajas, ¿no? Entonces, con esto tenemos un mapa un poco más amplio, incluso lo que os decía, de que a mí me gusta en tiradores sobre todo mirar 2, incluso 3 temporadas, porque entonces ya tienes 120 partidos, mucho más volumen de tiros, y puedes ver más claras las tendencias, y luego ya pues sí comparar quizá con este año solo, o si ha jugado con diferentes entrenadores, si ya conocemos cuál es el perfil del entrenador. Por ejemplo, no es lo mismo un triplista en Obradoiro que en Barcelona. No va a ser la misma manera de darle oportunidades de tiro, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es interesante tener así un mapa, un mapa más grande. Con estas dos, un caso muy particular. Las gráficas estas son de un griego, está por ahí los GPS, Panayotis, que está bastante bien. Aquí vemos no tanto el acierto, sino la densidad, ¿no? Sino la frecuencia, si tira de más cerca del aro o más lejos. Ahí vemos en la gráfica de las montañitas, vemos la 17-18 Voigtman. Era un jugador donde tiraba eminentemente desde cerca del aro, ¿sí? Y que si recordáis, o los que tengan cierto recuerdo, era un 5 que podía jugar de 4, porque tenía mano para tirar, y si os fijáis abajo tenía 30 de 52 en triples, un 57%, y entonces la temporada siguiente, la 18-19, coincide también alguna lesión de Sengelia, y ya se le empieza a utilizar también de 4, o más de 4, y un poco de 5, ¿no? Y entonces, en la distancia veis que tira mucho más de 3, de 3, que de cerca del aro. Y si miráis abajo, el porcentaje de 3 bajaría. Lo de abajo no se ve. Ah, ¿no se ve? Vale. Bueno, pues esta temporada tiraría 27 de 83 en triples, que es un 32. Es decir, baja de un 57, donde el triple era un poco una amenaza secundaria, y en la siguiente temporada tira casi tantos tiros de 3 que de 2. Entonces,
ya las defensas están más predispuestas a eso y lo tienen más en cuenta que no un recurso que a veces es más difícil de defender. Entonces este era un caso bastante claro de un cambio de una temporada a otra, que sería parecido a lo que estaba comentando Jota, quizá, que es, bueno, hemos detectado que este jugador tiene buena mano, podemos utilizarlo para tirar de tres, un interior con 57% en triples. Lo lógico sería que lo fomentemos y al año siguiente lo que conseguimos es que aumentando el volumen, realmente sus porcentajes bajan. Y por eso hubo ese cierto descontento generalizado con el jugador y yo creo que también por eso salió del equipo, ¿no? Porque quizá esa búsqueda de explotar el que parecía un punto fuerte, al convertirlo en el focus principal del jugador, eh, perdió, perdió efectividad. Por eso hay veces que se dice, bueno, este jugador es muy bueno en triples porque mete un 45%, pero tira 2 triples. A lo mejor si lo subimos a tirar 6 triples, no siempre es fácil mantener ese 40%. Lo lógico, de hecho, es que baje. Entonces hay que buscar un poco las situaciones, ¿no? Aquí ya entraríamos en ver ya dividido por las categorías de catch and shoot o pick and pop, en este caso también había pick and pop, o alguna en directo si había, si vemos diferencias a nivel de tipo de jugada y luego ir al vídeo y ver si a lo mejor la posición en la que le ponían los sistemas no era la buena, o quizá era un último recurso y lanzó mucho a final de posesión forzado. Entonces, entran muchos factores en cuenta, pero lo que vemos claro es que sube el volumen de triple y baja claramente la eficiencia, ¿no? Nos quedarían 5 minutos, ya después tenemos que pasar al otro Vale. link con Gaby. No sé si después yo te paso el link y se lo pasamos y los demás que quieran entrar con Sí, el... igualmente yo os pasaré la presentación por si la queréis volver a mirar e igualmente podéis contactar alguna cosa. Por ir Perfecto. acabando esto que comentaba de tirador, os decía, es un tirador, pero ¿qué es un tirador? No es lo mismo, aquí vemos James Harden en el primero, que la gran mayoría de sus tiros los hace con 7 botes previos, es decir, un jugador que lo ponen en situación de aclarado o con un bloqueo y luego hay un switch y se la juega, que un jugador como, si miráis al otro lado, por ejemplo, J.J. Redick, tiradores de Klay Thompson, que son de recibir y tirar, o de recibir, dar un bote para ganar sitio y tirar. Eso también lo tenemos que tener en cuenta y se lo tenemos que decir al jugador, yo creo. Que el jugador que lo va a defender sepa que sí, que es tirador, que tira desde estas zonas, pero que si sabes que va a dar muchos botes, tampoco vayas como loco detrás de él a pararlo, sino que igual me interesa llegar, estar en una posición y quizá crear una defensa más colectiva. En el caso de que sea recibir y tirar sin botes, pues podemos mirar si hay algún cambio para evitar que se quede en el bloqueo, ¿no? Esa es un poco por cosas que, de nuevo digo, podríamos verlas en el vídeo si nos fijamos en todas las situaciones de triple, pero que esto ya nos lo dice y nos pone un poco en alerta, ¿no?